Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor Jesús, en esta mañana que iniciamos en esta semana 22ª del tiempo ordinario. Estamos ya en el lunes 31 de agosto, el último fecha del mes de agosto, y hoy la palabra de Dios nos invita a esa reflexión. Las lecturas que corresponden en este día es la primera lectura para que ustedes vayan a escudriñar en la Sagrada Escritura, la Biblia. Recordemos que el mes de septiembre es dedicado a la palabra de Dios. Es de mucha importancia que en nuestros hogares pongamos en el centro la Sagrada Escritura y hagamos pues una breve oración entronizando pues la palabra de Dios en la familia, aún tal vez no en la comunidad, porque no tenemos pobrecita dentro de ese protocolo no reunirnos, sino que en la familia vamos a entronizar la Sagrada Escritura. La primera lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, del verso del 1 al 5. El Salmo responsorial, el Salmo 118. Y el Evangelio es el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, 16-30. Vamos a iniciar pues nuestra reflexión de la lección divina y vamos a iniciar con el canto El Señor os dará su Espíritu Santo, página 162. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis abrir el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis abrir el corazón, derramará todo su amor. Él transformará hoy nuestra vida, nos dará la fuerza para amar. No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará. Él transformará todas las penas, como a hijos os acogerá. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis abrir el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis abrir el corazón, derramará todo su amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó
para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de escuchar o de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús le dijo: seguramente me dirán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo. Y haz aquí que tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído y has hecho en Capernaum. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad, lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, debemos de pensar hoy en esta mañana la reflexión de estas lecturas. Podríamos decir: ¿qué dice el texto bíblico para este día lunes, para mi meditación? Por eso debemos tratar de comprender lo que el texto lo hemos escuchado o lo hemos leído. Tenemos que ubicarnos en el tiempo, el lugar, el espacio y los personajes que aparecen. Por esa razón, pues, es necesario tener muy en cuenta, pues, esta reflexión. Pero también, ¿qué me dice a mí hoy el texto bíblico? Por eso, al escuchar la lectura, la palabra de Dios es viva y eficaz, es actual, ha hablado a todos los hombres a través de la historia de la humanidad. Hoy quiere hablarte a ti en forma personal. El Señor conoce tu corazón, sabe lo que en este momento estás viviendo, sabe de tus penas, dolores y fracasos, miedos, frustraciones y logros y alegría. Es ahí donde Él quiere llegar con su palabra para adolecerse contigo, sostenerte y consolarte, también para alegrarse contigo y animarte a compartir tu alegría en tus hermanos. Y también podemos expresar e interrogarnos: ¿qué le digo al Señor ante la palabra?
Has escuchado la palabra del Señor ahora. Deja pues hablar a tu corazón en el silencio. ¿Qué invitación te hace el Señor hoy a través de la palabra en orden a la conversión y a la acción? Contemplamos pues la palabra de Dios. ¿Has escuchado la palabra del Señor ahora? Deja hablar a tu corazón en el silencio. Gustar la palabra de Dios internamente en tu corazón, saboreando las gracias que el Señor te ha dado a través de este diálogo con Él. Deja que la luz de Cristo en su palabra ilumine tu vida, echando fuera toda oscuridad, sombra y tiniebla. Quédate con la palabra o frase que te invita a levantarte para seguir a Cristo y hacerte su discípulo. Hoy, al escuchar estas lecturas, la primera lectura de Pablo, primera carta a los Corintios, el Salmo 118 y el Evangelio 4, 16, 30. Gracias, Señor, porque en nuestro hoy nos salvas por medio de tu Hijo, Cristo Jesús. Ábrenos los ojos de la fe para ver en Él a tu ungido, enviado a dar la buena noticia a los pobres, para que anunciara a los oprimidos y cautivos la libertad. San Pablo nos comenta en su texto, en esa primera carta a los Corintios, ya empezamos a leer esa primera carta de Pablo a los Corintios, recordando pues el jueves de la semana pasada, y nos acompañará todavía 3 semanas más San Pablo en su carta. Vivimos ya como Pablo planteaba el tema de la sabiduría humana, comparada con la cristiana y la espiritual y la griega. Para Pablo, el gran apóstol, insistía o insiste lo que él ha predicado a quienes, a los habitantes de Corintio. Saben muy bien, Corintio es un puerto muy importante. No estaba basado en el sublime elocuencia ni en sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu. El poder de Dios se muestra, hermanos, valientemente presentando también a los griegos y la figura de Cristo Jesús, crucificado, lo que parece la antítesis de la sabiduría y la paradoja mayor para una cultura que aprecia sobre todo la coherencia y la profundidad de un sistema y de un pensamiento. Queridos hermanos, el mundo de hoy, podríamos decir la sociedad de hoy, no parece tampoco tener oídos muy presto a escuchar el mensaje de Cristo crucificado. Más bien nos regalamos con palabras bonitas y con una sabiduría más o menos persuasiva de este mundo. La comunidad cristiana desde hace 2000 años se presenta ante el mundo muy débil y temerosa, como Pablo en Grecia, porque sabe que por una parte que el mensaje que él predicó y predica que es difícil, Cristo crucificado, pero por otra parte, por la palabra misma que anuncia, tiene una fuerza intrínseca
capaz de hacerla fructificar en los ambientes menos predispuestos. San Pablo fracasó en Atenas cuando en el Areópago, intentó revestir su mensaje, o sea, el mensaje que se convierte en un lenguaje helénico, más cuidado. Ahora anuncia que la cruz de Cristo. Para Dios la fuerza verdadera está en lo sencillo, en lo débil. En la cruz de Cristo, símbolo del fracaso y de la fragilidad, está la sabiduría y la clave para la salvación. Por eso nos invita este Evangelio, una invitación a que no nos dejemos engañar por los señuelos de ni unas palabras brillantes, ni de unas ideologías deslumbrantes. Queridos hermanos, durante este año litúrgico vamos a leer desde hoy, de ese día hasta el fin del año litúrgico, el 28 de noviembre. A esas puertas del Adviento, el evangelista Lucas, empezamos con su capítulo 4, porque en el Adviento y Navidad ya lo hicimos con los 3 primeros: la anunciación, el nacimiento, la infancia de Jesús y su bautismo en el Jordán. Pero también empezamos con una escena bien significativa, programada, podría ser una programática, que se puede decir que dan sentido a todo el ministerio mesiánico de Jesús, su primera predicación en la sinagoga de su pueblo de Nazaret. Por eso Jesús aparece desde la primera parte como el enviado de Dios, su ungido, el lleno del Espíritu. Y aparece también como el que anuncia la salvación a quienes, a los pobres, a los sencillos. O sea, estamos pues hablando pues de todas aquellas personas y hermanos que están muy débiles. Por eso Lucas va a ser para nosotros un buen maestro para que sepamos presentar a Jesús también a nuestro mundo de hoy como el Salvador de los pobres. Por eso dice en el capítulo 4, es la parte muy importante. Me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. En la plegaria eucarística, número 4, damos gracias a Dios Padre, porque nos ha enviado a su Hijo Jesús, el cual anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. La alegría es un buen retrato de Jesús que se irá desarrollando, que se va desarrollando durante las próximas semanas. El que atiende a los pobres, el que quiere la alegría para todos, el que ofrece la liberación integral a los que padecen alguna clase de esclavitud. Este es también el programa de su comunidad, o sea, de nosotros mismos. Se puede decir que estamos anunciando la buena noticia a quienes, a los pobres,
y, y somos nosotros mismos, esos pobres, que se dejan alegrarse por el anuncio de Jesús. La admiración primero y del rechazo de la persecución, después son ya más que todo la parte que toca hoy San Lucas, o sea, lo que nos ha dicho hoy esas palabras, ¿ya? Y también los que pasarán a su iglesia a lo largo de su siglo, como muy bien se encargó de escribir el mismo Lucas en su libro de los Hechos, con esa convicción de que después de la cruz viene la resurrección. Pero mientras tanto no nos extraña que fracasen muchos de nuestros esfuerzos, como fracasó Jesús en sus muchas ocasiones. Por eso Jesús es en verdad el año de la gracia. Debemos pues también tener muy en cuenta eso, que Dios ha preparado para la humanidad al enviarlo como Salvador y evangelizador. Ojalá también, queridos hermanos, nosotros lo miremos como sus paisanos. Y luego, toda la sinagoga tenía los ojos fijos, dice el texto del Evangelio de él. Quiero decir también que hoy se cumple esta escritura. Es lo que pasa cada día en nuestras escuchas de la lectura de la palabra de Dios. No se nos proclama para que nos enteremos de lo que pasó, sino porque Dios quiere renovar a su gracia salvadora. Y por eso la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, o sea, hoy y aquí, para nosotros es lo que nuestra meditación personal y nuestra homilía, nuestra reflexión, deben buscar actualizar en nuestra vida lo que Dios nos ha dicho en su historia de salvación. Reflexión, hermanos, que nos dice hoy la palabra de Dios y a quien está invitando el Señor. Preguntémonos, ¿en qué nos apoyamos nosotros? ¿En argumentos filosóficos? ¿En recursos pedagógicos? ¿En la eficacia de los métodos? Os he dado la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a orar y el Señor, y digamos todo: Señor, sabemos que tú eres el ungido, el Dios, y que su Espíritu está sobre ti. Reconocemos pues, hay que reconocernos que su acción con los menos favorecidos ha llegado hasta los confines de la tierra. Muy queridos hermanos, pues hemos escuchado esta lectura, esta breve reflexiones, lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo. Y por eso debemos también tener nosotros y en la interrogación. Y luego podríamos decir en qué nos apoyamos nosotros, en el argumento filosófico, en recursos pedagógicos, en la eficacia de los métodos pedagógicos o en la fuerza del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe para siempre. Amén
Deseo a cada uno en este día, lunes, todo lo que el Señor le hemos pedido en la mañana, antes de ir al trabajo, a estudiar o a hacer alguna tarea en la casa. Pero al final del día tendremos ese encuentro con Jesús, ese encuentro a través de la palabra. Si permanecen fieles en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Buen día a todos, para que el Señor les bendiga. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muchas bendiciones en este día y esperamos pues que ustedes también vayamos creciendo más en la fe. Padre Joaquín, párroco de la parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos.